Ya, les doy la bienvenida, mis queridos alumnos del segundo medio, a esta segunda clase de historia virtual que su profesor Carlos Barra va a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes. Espero que puedan estar bien con su familia, en sus hogares, que esta crisis sanitaria eh, pueda sacar lo mejor de nosotros y que puedan estar tranquilos en su casa junto a su familia. Bueno, el presente video tiene como propósito presentar la clase número 2 del tema del mundo entre guerras, pero antes de eso quiero agradecer y felicitar a todas aquellas personas que me han podido enviar el trabajo, la guía del cómo voy, que se envió la semana pasada. ¿Ya? Agradezco el esfuerzo que hacen de poder ser, entre paréntesis, autodidactas a la hora de poder aprender. Sabemos que esto no es lo cotidiano o lo normal, pero de todas formas quiero agradecer. Y aquellas personas que no lo pudieron entregar, bueno, hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo. Ahora este es el momento en que ustedes van a poder demostrar a las demás personas que ustedes son capaces de hacer cosas por sí mismos. Ya esto es ser adultos. Y en base a lo que comencé hablando del cómo voy, les voy a entregar mediante este video la resolución o el solucionario de esta actividad del cómo voy. Y junto con esto también entregar el material de la clase de esta semana. Ya, bueno, acá ya tengo entonces la guía del trabajo como voy que se les envió el jueves pasado, en la cual ustedes pudieron trabajar y la idea es que pudieron enviarme a mi correo, ¿cierto? Estuve revisando todas las guías como sugerencia para cuando me puedan enviar material aquellos que lo hacen en fotografía, de tratar de enviar toda la información en un solo archivo, en una sola foto, no tratar de enviarme dos o tres fotos porque en el fondo pierdo tiempo al descargarla, se hace un poco complicado. Traten de también sacar fotos con buena iluminación, de que se pueda entender su letra, lo más importante, si es que lo van a hacer a mano y le van a sacar una foto, por favor, buena letra, ya, otro elemento que tienen que empezar a repasar. Y aquellos que me lo enviaron en formato PDF o Word, bueno, ahí no hay problema, ya, para poder entender. Ya, pero esas recomendaciones traten de enviar un solo archivo y si es que es una fotografía, que sea una fotografía bien tomada, que tenga luz, no la saquen en lugares oscuros que no se va a ver. Y lo último y también importante es cuidemos la letra, ya, para que su profesor no sea solamente profesor y tenga que ser farmacéutico y andar leyendo y adivinando qué es lo que se escribió en el mensaje. Por favor, la letra, cuidémosla. ¿Ya? Ahora sí, respecto a la guía del trabajo del cómo voy, eran una serie de preguntas y después la segunda parte era poder completar un cuadro, ¿cierto?, conceptual respecto a lo que era la economía de la época entre guerras hasta la crisis del año 29. Entonces la primera pregunta, para que podamos ir respondiéndola, dice: a tu parecer, ¿cuál fue el gran perdedor tras finalizar la Primera Guerra Mundial? Y justifica. Ya, cuando hablamos del gran perdedor, nos estamos refiriendo principalmente a un país o a un imperio. Ya estuve leyendo algunas respuestas, incluso algunos casos que me hablaron sobre esta alianza, ¿cierto? De la triple alianza que habíamos hablado en clase, pero acá cuando hablamos sobre el gran perdedor, nos referimos a un país, ¿cierto? O a un imperio. En este caso, y de lo que habíamos también conversado en clase antes de la cuarentena o este cambio, ¿cierto?, de nuestra actividad, es que fue Alemania. Alemania fue el gran perdedor, ¿cierto?, dentro de esta guerra mundial o la gran guerra, como le habíamos dicho. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y acá yo le acabo de dar 4 justificaciones principales en las cuales Alemania fue la gran perdedora tras finalizar la Primera Guerra. La primera fue la reducción de su ejército, ¿cierto?, a su más mínima expresión. Tras finalizar la guerra, lo primero que se hizo fue desarmar, ¿cierto?, el gran ejército alemán y reducirlo a la minoría o la mínima expresión. De hecho, creo que no tenían más de 3.000 tropas posguerra, ¿ya?, en comparación a los grandes movimientos de 10.000, 15.000 hombres que hacían
dentro de los conflictos se disminuyó a su mínima expresión. Lo segundo fue la sanción económica impuesta en el Tratado de París. Le habíamos comentado también de que además de perder la guerra o la alianza que tenían, ¿cierto? El eje había perdido, tuvieron que consolidar una deuda económica que les había mencionado en otra clase, el año 2010, el 3 de octubre creo, si no mal no recuerdo, del 2010 recién se pudo saldar esa deuda, ya una deuda bastante alta. Lo otro, la reducción de sus territorios. Bueno, obviamente habían territorios que se habían conquistado tras este proceso, como los territorios de Polonia, ¿cierto? Principalmente los territorios franceses, pero además de devolver esos territorios conquistados, tuvo que ceder territorios que eran propios dentro del país de alemán previo a la guerra también. Y como otro argumento interesante fue la pérdida de las minas del Sarre, ¿cierto? Cedidas a Francia. Las minas del Sarre son unas minas de carbón, las cuales se sacaba harto provecho, pues el carbón era el material por el cual Alemania basaba, por decir, su economía, y se las tuvo que dar a Francia. Y Francia sacó, ¿cierto?, a un par de años, a 15 años, si mal no recuerdo, provecho de esas minas. La segunda pregunta dice: indica lo menos 3 causas que afectaron a los países europeos en la economía posguerra. ¿Ya? Cuando se refiere a esta pregunta, 3 causas que afectaron a los países europeos en su economía, o sea, cuando ellos comenzaron nuevamente a tener su economía después de la guerra, ¿qué elementos que se venían arrastrando previos afectaron en esta nueva economía? Ya, a eso se refiere. Entonces acá hay 3 causas, podrían haber habido más, pero la primera dice: destrozo material tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Recordemos que ciudades quedaron devastadas, edificios, casas, poblados, granjas, industrias. Tuvo que nuevamente empezar de cero, construir toda Europa. Ya por eso que tenían esa desventaja en comparación a los demás países que no habían sido afectados directamente con la Primera Guerra Mundial. Lo otro dice: la reconversión de las economías adaptadas a la guerra. Tienen que entender de que en ese tiempo, los 4 años de conflicto, desde el 14 al 18, la economía estaba basada en todo lo que era el armamento bélico, la construcción de balas, la elaboración de tanques, la elaboración de material bélico. Las industrias que antes se dedicaban a cierta actividad comenzaron a dedicarse al arte de la guerra, ¿cierto? Al financiamiento de la guerra, y que después, tras terminar la guerra, nuevamente tuvieron que readaptar toda esa industria, toda esa maquinaria que tenían de funcionamiento económico a una economía, entre paréntesis, normal, ¿ya? Y finalmente el alto nivel de endeudamiento de los países en guerra. O sea, para poder nuevamente surgir como países y su economía, tuvieron que endeudarse, pedir créditos internacionales, y ahí es donde salta la figura, ¿cierto?, de Estados Unidos, quienes vienen a ser los grandes prestamistas de Europa. La letra C dice: menciona 2 características de la economía estadounidense a comienzos de la década de 1920. Dice: es el principal acreedor de Europa posguerra. Lo que yo les acababa de mencionar, ¿cierto? Vienen a ser los financistas, o aquellos que tienen la plata para prestar a los demás posterior a la guerra, y el crecimiento en alza de todos los indicadores económicos. Esto parte principalmente por esta especulación económica que se empieza a dar a comienzos del siglo XX, ¿cierto? Esta falsa bonanza que hemos aprendido, en donde se comienza a producir en exceso pensando de que se va a consumir en exceso, y que finalmente explota en el año 29. Y la segunda parte es poder utilizar los conceptos. Ahí sí, estos conceptos que se encuentran en este cuadro que está acá, que lo acabo de seleccionar, hay que relacionarlos y escribir los conceptos donde correspondan en la siguiente imagen. Entonces acá en esta imagen se van a dar cuenta de que existen una cierta relación entre los conceptos, ¿cierto?, y la utilización de dichos conceptos en cada uno de los espacios. ¿Ya? Ahora, acá donde dice crecimiento constante de la producción y especulación de la bolsa, vienen a ser, por decir, parte de las causas, ¿cierto?, de este crack o este rompimiento, quiebre, ¿cierto?, de la bolsa económica en el año 29. Y justamente también está el desfase entre la economía real y el alza de la bolsa, ¿ya?
Ahora no, la economía no funciona como en la actualidad, en donde existe una relación, ¿cierto?, en tiempo real de cómo va la economía versus la producción. En ese tiempo no se tenía esa información porque los medios de comunicación y la tecnología no lo permitían. Ahora, viendo este quiebre, ¿cierto?, en 1929 comienzan, ¿cierto?, una serie de acontecimientos que empiezan a colapsar la economía a nivel nacional, en el caso de Estados Unidos, ¿cierto?, y a nivel internacional. Dice quiebre del sistema bancario, también el cierre general de empresas, aumento del desempleo, baja de los precios y ruina del campesinado, que son como las consecuencias inmediatas, ¿ya?, de lo que fue la crisis del 29. Y en esta parte son las consecuencias a mediano plazo, que una vez que la crisis se desató y comenzaron a ver estos problemas, Estados Unidos comenzó a realizar. Como por ejemplo, dice, Estados Unidos repatria sus inversiones en el extranjero. O sea, todos aquellos negocios y dineros que tenía en el extranjero los vuelve a casa. Quiere decir, dineros que tenían en Europa, empresas, qué sé yo, ¿cierto? O inversiones, las toma y nuevamente las traen a Estados Unidos. Y finalmente la producción europea no encuentra mercado, siendo que Estados Unidos era, cierto, uno de los principales compradores en el exterior, y esto trae como consecuencia de que lo que se produce en Europa finalmente no encuentra un vendedor o un destino, ¿ya? Bueno, de eso consistía esta guía del cómo voy, para que ustedes puedan tener como referencia para poder corregir en sus hogares. Ahora, como mencionaba, clase que vamos a tener ahora va a ser la presentación de la diapositiva del mundo entre guerras. Ya empezamos igual que la primera clase, pero la diferencia es que vamos a tocar otro punto, que es principalmente los regímenes totalitarios. Ya vamos a hablar sobre dos específicamente, que es el fascismo italiano, como dice el título, y el nazismo en Alemania, o nacionalsocialismo, como quieran llamarle. Ahora, tenemos que entender por qué se están tomando estos temas. Estos temas no son ejes puntuales de la historia, sino más bien son acontecimientos que marcaron y que marcan en la actualidad el pensamiento histórico de la sociedad. En este caso, los estados totalitarios, ¿cierto? Estos regímenes totalitarios, para que podamos entender lo que es la definición de estado o régimen totalitario, es cuando un partido político toma el poder total, como dice la palabra, ¿cierto?, de un estado o una nación, reduciendo a los demás partidos políticos en su mínima expresión. En otras palabras, está el partido político oficial y el no oficial. Ese tipo de regímenes se les llama regímenes totalitarios, ¿ya? Ahora, como dice la diapositiva, esto surge como una salida, ¿cierto?, un escape frente a estos dos grandes movimientos políticos y económicos que ya están forjando el mundo y que vamos a ver también más adelante, que es el capitalismo y el comunismo, ¿ya? Capitalismo marcado por Gran Bretaña, por Francia, por Estados Unidos, y el comunismo marcado, ¿cierto?, por esta carrera ascendente de la Unión Soviética, que tiene por otra parte en Europa, ya viene a ser una tercera opción. Ahora, como dice ahí, dice, es el régimen político más nefasto y devastador de la historia contemporánea. ¿Por qué? Principalmente por sus ideas, ¿cierto?, sus doctrinas, su percepción o preceptos que enseñan estos regímenes, es por el cual tienen una connotación negativa. Incluso en la actualidad se les pone apodo, ¿cierto?, de fascista, nazista. Aquellas personas que son intolerantes ya tienen que ver con estas ideologías que implantaron estos regímenes, ¿ya? Como dice ahí, surge en la época de la Europa de entreguerras, ¿ya? Principalmente en los dos grandes bastiones de estos regímenes totalitarios, que es en el caso de Italia y en el caso de Alemania. Ya vamos a ver y analizar por qué, cómo, cuándo y quién fomentó estos tipos de regímenes. Ahora, esta es una de las ideas. En este caso vamos a empezar a hablar sobre el fascismo, ya que dice que uno de los preceptos por los cuales se basa el fascismo es que el
acción o la acción siempre está por encima de las ideas. O sea, lo que más importa es lo que haces por sobre lo que piensas. ¿Ya? Y esto que se había mencionado, ¿cierto? Es una antítesis o es un antónimo al liberalismo, ¿cierto? Respecto a esta forma de gobierno, ¿ya? Acá principalmente en el fascismo se caracteriza por la figura del Estado, ¿ya? El Estado está por sobre todo lo demás. Está sobre las personas, está sobre las empresas, está sobre la economía. Es el Estado el eje principal por el cual se rige el fascismo. Todos le deben obediencia al Estado, ¿ya? También acá se marca claramente lo que es el concepto de las desigualdades. Como se menciona ahí, un hombre superior a una mujer, el militar al civil, una persona de cierta raza es superior a otra por el solo hecho de ser de dicha raza, ¿ya? Entonces existe ese concepto de la desigualdad también. Lo otro es la figura del líder, ¿cierto? Esta persona histriónica que tenga labia, que tenga capacidad expresiva, de que sus discursos sean eufóricos. Ya en el caso de la Alemania, la figura del Führer, ¿cierto? O el líder, esta obediencia que se le tiene o fanatismo viene a caer, ¿cierto? Una forma mesiánica de ver a aquellos que gobiernan el país, ¿ya? Lo otro importante es que estos regímenes totalitarios, o en este caso del fascista, tienen una extrema fascinación por el nacionalismo. ¿Qué quiere decir en otras palabras? La patria propia está por sobre la de los demás. Ya es una obediencia, una fe ciega, ¿cierto? A la patria, esta imagen de Estado que se crea, finalmente viene a caer en el fanatismo. Y lo último es sobre el concepto de obediencia a autoridad. Las personas que son los líderes se les debe obediencia y fidelidad ciega. Aquellos que estén en contra finalmente sufren un castigo físico o otro tipo de castigo, ¿cierto? Qué sé yo. Ahora acá tenemos en nuestra parte derecha de la presentación a dos representantes de cada uno de estos movimientos totalitarios. En el caso del que está en la parte superior es Adolf Hitler. Vamos a leer la cita. Dice: la mayoría no solo representa siempre ignorancia, sino también la cobardía. Y del mismo modo que de 100 cabezas huecas no se hace un sabio, de 100 cobardes no surge nunca una heroica decisión. Entonces estos tipos de discursos, como se dan cuenta, que generan la controversia, que generan el revuelo, son típicos discursos de aquellos líderes totalitarios. Y en la parte inferior, ¿cierto?, aparece Benito Mussolini, ¿cierto?, el representante del fascismo italiano. Dice: no ha sido tan solo una revuelta política contra los gobiernos débiles e incapaces que habían dejado perder la autoridad del Estado y amenazaban detener a Italia en el camino de su mayor desarrollo, sino que ha sido una revolución espiritual contra todas las viejas ideologías que corrompían los sagrados principios de la religión, de la patria y de la familia. Y así se dan cuenta, esos son los tres ejes que por lo general marcan el fascismo: la religión, la patria y la familia. Actualmente algunos también mantienen esa idea, ¿cierto?, respecto a la importancia dentro de un país. Ya, ahora, como les comentaba al comienzo, una característica de estos regímenes totalitarios es que desaparece el pluripartidismo. El pluripartidismo, para poder entender, es la aparición, ¿cierto?, o el hecho de que existan muchos partidos dentro de un país. ¿Ya? La capacidad o la facilidad que se les da a una nación a que pueda poseer muchos partidos, ¿ya? Cuando existe un régimen totalitario, existe solamente un partido único, y ese partido asume el rol y el poder de todos los organismos del Estado, ¿ya? Y también otra cosa importante, el intervencionismo estatal, que quiere decir, en otras palabras, es el Estado el que se encarga de todos los aspectos de la sociedad, ya sea económico, político, incluso hasta religioso. Del pensamiento de cada persona existe, ¿cierto?, un adoctrinamiento, un lavado de cerebro por parte del líder, ¿cierto?, hacia sus subordinados.
Ya se caracterizan también por, como dice ahí, el conservadurismo moral, ¿cierto? Ser bastante tradicionalistas. Acá los que son progresistas o liberales no tienen cabida dentro de esta organización totalitaria, ¿ya? Justifican la violencia, ¿cierto? Como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Estos estados totalitarios hacen lo que sea necesario para poder mantener la hegemonía del poder y eliminar cualquier resistencia o peligro o enemigo que pueda tener dentro del mismo. Ya, ahora, causas que causaron la aparición de estos regímenes. Tenemos que entender de que estos países vienen a aparecer dentro de la historia del siglo XX como los países que han sufrido en demasía por esta crisis económica posguerra. Aquellos jóvenes que crecieron en esta época ven con rechazo y ven con negligencia la figura de los líderes antiguos, ¿cierto? Del antiguo pensamiento político, y están en búsqueda de una nueva doctrina, de una nueva idea por el cual puedan basar sus ideas políticas. Y es donde surgen estos pensamientos totalitarios en los cuales, en el caso del fascismo y el nacionalsocialismo o nazismo, tienen un discurso bastante atrayente hacia la población joven. Y es esta la población joven que a la vez tenía un descontento social, quienes reciben con agrado estos pensamientos, esta ideología, y finalmente son los que están apoyando principalmente a estas figuras de poder, ¿ya? Lo otro, también se logró establecer un miedo al comunismo, como dice el documento, debido a la forma en que se veía el desarrollo económico de la Rusia posguerra. Fue uno de los países más pobres y más devastados tras la guerra, ¿cierto? Por su poco avance tecnológico, por su poco avance industrial, por sus guerras civiles contra los bolcheviques y los mencheviques, ¿cierto? Las peleas entre el, el ejército rojo con el ejército blanco, ya todos estos conflictos y crisis económica que presentó el comunismo por parte de Rusia generó un miedo hacia estos nuevos países que eran un poquito más conservadores. Ya, vamos a seguir. Ya, acá hay unas imágenes que puedan representar lo que es como la militancia, ¿cierto?, de los jóvenes a estos partidos políticos, ¿cierto? Partidos políticos y militares por lo general en esta época se van a relacionar bastante, ¿ya? Como les decía, los jóvenes desencantados con el antiguo régimen o con el antiguo sistema político finalmente aceptan estas ideas modernas y se dan cuenta de que estas ideas modernas les dan poder, ¿cierto? Le generan satisfacción y finalmente les hace ver el mundo de una manera distinta, ¿ya? Y ahí es donde aparecen estos dos personajes como Mussolini y Hitler, que vienen a hacer los elementos que vienen a reclutar a estos jóvenes en esta época para unírseles a sus partidos. En el caso de la imagen inferior que está a la izquierda se representa la facción de las camisas negras, ¿cierto? Que viene a representar a los fascistas, ¿ya? Quienes eran principalmente jóvenes armados que tenían iniciativa propia de poder hacer y deshacer a su voluntad, auspiciados, ¿cierto?, y avalados por el partido fascista. Y en el otro lado están las famosas fuerzas de asalto, o las SA, ¿cierto?, nazis, ¿cierto?, que son la policía privada, ¿cierto?, del partido político, y está la SS también, que viene a ser la policía del Partido Socialista, ¿ya? Ambas imágenes representan cómo los movimientos políticos, influenciados con doctrinas y con pensamientos militares, finalmente atraen a los jóvenes para poder lograr un aumento del partido político, ¿ya? Esas fueron las causas por las cuales se estableció el tema de la aparición de estos partidos o estos regímenes totalitarios. Bien, ahora para esta semana les voy a dejar esta otra de trabajo que puedan trabajar también en sus hogares con un texto de comprensión de lectura. Hay una pequeña lectura que van a realizar, responder estas preguntas así a partir de una imagen. Van a realizar una descripción sobre qué pasos en su libro de historia en las páginas 28 y 29 aparece
una actividad, ¿cierto? Una dinámica de cómo analizar imágenes, ¿ya? Van a utilizar, van a leer esas páginas, van a ver los ejemplos y van a hacer esto mismo en la guía. Bien, espero que puedan estar bien esta semana. Saludos a sus familias, que puedan pasar de mejor forma estos días. Hagan el esfuerzo de hacer las tareas y nos veremos el día jueves con una actividad nueva del Cómo Voy de esta semana. Se me cuidan y saludos a todos, chiquillos.